Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda jornada sobre infraestructuras y movilidad en Asturias. Si ayer escuchábamos la opinión de las administraciones, hoy vamos a hablar con un actor también principal, fundamental en el desarrollo de la movilidad. Las empresas, las protagonistas en definitiva y en muchos casos lo más cercano, la forma en la que se traduce en nuestro día a día la movilidad. Tras un año de pandemia en nuestra región han cambiado muchísimas cosas y en movilidad yo diría que es uno de los ámbitos en los que más ha cambiado y los que probablemente más se va a transformar en los próximos años. Un sector que ya estaba inmerso en un profundo cambio y que en los últimos meses también ha tenido que afrontar nuevas dificultades, diversas exigencias y probablemente nuevas situaciones que en muchos casos han venido para quedarse. Una nueva realidad en la que conviven empresas con trayectorias consolidadas, nuevos proyectos nacidos ya en la era digital y un cambio que también genera nuevas alianzas, nuevos proyectos en común, nuevas formas de entender la movilidad y nuevas formas de entender incluso la sociedad, la relación con los ciudadanos. Hoy hemos querido reunir puntos de vista diversos, pero creo que también complementarios, y por eso les agradezco que estén con nosotros a nuestros tres invitados: Alberto Cillero, director de Estudios y Licitaciones de ALSA, Guillermo Campoamor, fundador y CEO de MIB, y José Ramón González, responsable de Outstanding de EDP Renovables. Muchas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros en estas jornadas. Si les parece, podemos comenzar un poco por definir en qué punto nos encontramos, cuál es el momento en el que se encuentra la movilidad en general en nuestro país y especialmente en una región como Asturias. Para tres empresas, como son en este caso ALSA, como es EDP, como es MIB, ¿qué ha supuesto? ¿Qué ha cambiado en su perspectiva, Alberto? Pues muchas gracias, Marcelino, por vuestra invitación y por la introducción que has hecho a esta sesión. Agradecer también al comercio la organización de las jornadas y efectivamente, como has dicho y tuvimos ocasión también de escuchar en las intervenciones de ayer, que fueron yo creo que de gran interés, la movilidad en Asturias, en todo lo que tiene que ver con movilidad tanto viajeros como mercancías, pues atraviesa un momento que podríamos calificar crítico, un momento de cambio, un momento de transición. Y esto seguramente no solo en Asturias, sino también en toda España, ¿no? El COVID, la pandemia, ha tenido y sigue teniendo todavía hoy una incidencia muy grande en todo lo que es el transporte público, en la movilidad. Estamos hablando de actividades que son esenciales. La movilidad tiene un efecto directo en la competitividad, la economía, la propia vertebración del territorio y tiene también implicaciones muy directas y muy importantes. Algunas hablamos ayer y seguramente hoy esbozaremos también algún aspecto más. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? En nuestra opinión, y dando un poco respuesta a la pregunta que hace Marcelino, el reto principal que en opinión de ALSA y nosotros pensamos que tiene el transporte en la región está muy relacionado con la pandemia y tiene que ver sobre todo con la necesidad de recuperar viajeros y hacerlo de forma rápida. Recuperar viajeros, recuperar cuota de mercado, recuperar posición en el conjunto de la movilidad y que esa recuperación sea lo más rápida posible, ¿no? En la jornada de ayer escuchamos algunos datos del impacto del COVID en la región, tanto en la movilidad, en lo que depende en viajes regionales del CETIA, como en ámbitos urbanos. Por recordar algunos datos y ponerlos también en el contexto de la sesión de hoy, en el global de Asturias, en lo que es la movilidad de nuestra región, con los datos que ha publicado recientemente SADEI, estamos hablando de caídas en el transporte público en el ámbito urbano del orden del 43-44%, caídas muy grandes. Nunca antes se había visto algo parecido en la movilidad, ni en Asturias ni en España. Es un dato, como digo, que no es aislado de la región, se produce también en otros ámbitos del país también. Caídas que el Instituto de Estadística a nivel nacional cifra en el orden del 45%, más o menos estamos hablando de ese orden en el ámbito urbano. Y son caídas que no solo se han producido en los meses del confinamiento. Estamos hablando de caídas que han ido continuando a lo largo del año, en el último semestre del 2020 y en lo que está arrancando en este año también, los primeros meses del 2021, las primeras semanas. Esta pérdida de viajeros continúa. Por ponerle números, lo que es la movilidad en transporte urbano en Asturias, en el mes de diciembre, el transporte urbano perdió un 44% de viajeros, en noviembre un 54%, en octubre un 39%. Estamos hablando de caídas de ese orden. Ayer el viceconsejero Jorge García nos hacía referencia también a las caídas en el ámbito del transporte regional, que son algo superiores, del orden del 50-60% por corredores. Son caídas similares, como digo, a las que estamos viendo en otros ámbitos y en otras regiones del territorio, ¿no?
Estoy seguro que en la sesión tendremos ocasión de profundizar más en estas cifras y los efectos que están teniendo en la movilidad y en las propias empresas, ¿no? Un hecho también que me gustaría poner de manifiesto, Marcelino, es interpretar lo que supone esa caída del 40%. Cuando estamos hablando que una ciudad, un territorio, cualquier ciudad de las que conocemos, la movilidad en autobús cae un 40%, un 50% en el ámbito regional, ¿quiere esto decir que el conjunto de la movilidad, el conjunto de las personas se reduce en la movilidad un 40 o un 50%? No es así. Lo que estamos viendo realmente es que el transporte está perdiendo cuota de mercado, ha perdido cuota en estos últimos meses de forma muy acelerada. Caídas que los diferentes estudios que se están realizando de movilidad y que tienen que ver con el uso de tecnologías de Big Data y uso de telefonía móvil, que cifran de alguna forma lo que son los flujos globales de viajes, no solamente los de transporte público, sino todo lo que son los flujos globales de viajes más vinculados al conjunto de la sociedad y la economía, esas caídas son mucho menores. Estamos hablando de caídas del 20%, del 10%, y ese gap, ese desfase que hay entre un conjunto de la movilidad que está decreciendo en tasas del 10-20% y unas tasas del transporte público, el autobús, el tren, en tasas muy superiores, doblando el 40 al 50% los datos de la movilidad, pensamos que tiene una consecuencia muy clara, y es que de alguna forma ese modelo de movilidad sostenible en el que estábamos trabajando y en el que la sociedad venía avanzando, pues de la noche a la mañana se ha frenado, y eso está teniendo pues unos efectos muy importantes, ¿no? Correlacionado con esto, y en nuestra opinión, surge la necesidad, como decía, de abordar mejoras del transporte público y hacerlo de forma muy rápida, hacerlo en el menor tiempo posible. Pensamos que ese es el principal reto que tenemos como empresa, como reto que tenemos también compartido con las administraciones, y seguramente estamos hablando de problemas que antes ya teníamos, pero que la pandemia lo que ha hecho ha sido agudizarlo y hacer que de alguna forma pues sean más urgentes las soluciones, ¿no? ¿Por dónde van, en nuestra opinión, las soluciones? Y con esto, de alguna forma, Marcelino, yo creo que damos respuesta a la pregunta que nos haces. En nuestra opinión, el foco hay que ponerlo en la competitividad del transporte público. ¿Cómo hacemos más competitivo de nuevo el autobús? ¿Cómo hacemos que sea una alternativa realmente eficaz frente al viaje en coche, frente a un desplazamiento en movilidad individual? Y en nuestra opinión, y seguiremos hablando de ello en la sesión, todo lo que tiene que ver con el tiempo de viaje, todo lo que tiene que ver con el tiempo que percibe el viajero desde que se plantea realizar un viaje hasta que termina ese viaje, pensamos que todo lo que sean incentivos para que ese tiempo de viaje se reduzca ahora mismo, pues son palancas absolutamente fundamentales y críticas en las que hay que actuar. En la sesión de ayer hablamos de plataformas propias, carriles buses. Las personas que hablaron ayer, pues tanto del ámbito del Principado como de las administraciones locales, ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, avanzaron proyectos que para nosotros son muy interesantes, muy atractivos, en todo lo que tiene que ver con facilitar una penetración rápida del transporte público en las ciudades. Valoramos muy positivamente esas iniciativas. Otra prioridad, en nuestra opinión, pasa por asegurar la centralidad de las estaciones y los intercambiadores. Todo lo que tiene que ver con el debate que hay ahora mismo pues en la región también de la posición de las estaciones, la centralidad, pensamos que ese es un valor muy importante para poder competir con el tiempo de viaje, no perder la centralidad, de alguna forma generar viajes lo más directos y lo más capilares posibles para el transporte público. Y en ese sentido, pues probablemente ahora mismo sea un buen momento para abordar esos proyectos, intentar agilizarlos, dinamizarlos, y que de alguna forma el transporte público pues tenga una posición rápida de mejora para volver a captar viajeros, que es un poco el objetivo que marcamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver también, como hemos hablado, con la penetración de las líneas en las ciudades, fomentar los transportes metropolitanos, hablaremos de ello también. Pensamos que son iniciativas que son muy importantes, y ya por último, y termino, aprovechar las oportunidades de la digitalización. Todo lo que supone aprovechar las nuevas tecnologías, la digitalización, todo lo que podamos utilizarlo para mejorar el transporte y mejorar esa posición tan complicada que tenemos ahora mismo las empresas alineadas con la administración, pues seguramente son retos muy importantes que tenemos que afrontar. Muchas gracias, Alberto. Enlazando precisamente con este último aspecto, con el que comentabas de digitalización, Guillermo, permíteme la simplificación, por decirlo de alguna manera. Precisamente supongo que una empresa como MIP nace también por ese desarrollo tecnológico y también porque hay nuevas maneras de moverse, nuevos planteamientos, nuevas necesidades en nuestra sociedad. Para una empresa como MIP, ¿cómo es el momento que estamos viviendo ahora mismo? Quiero decir, ¿qué habéis notado durante esta pandemia? ¿Qué ha cambiado en la movilidad y en el planteamiento de vuestra empresa? Sí, bueno, muchas gracias lo primero, Marcelino, por invitarnos y por organizar estas jornadas, que creo que son muy interesantes para ver una perspectiva un poco más a fondo de lo que es el mundo del transporte, la movilidad y hacia dónde vamos avanzando.
Nosotros, partimos de una situación un poco diferente porque somos un integrador de servicios de transporte. El concepto que hay detrás de MIP es la movilidad como servicio. Y básicamente nosotros lo que vimos hace 4 años, cuando empezamos esta aventura, fue que el mundo del transporte pues, está muy desconectado, que hay grandes grupos de personas que se decantan por un transporte público y otros por un transporte privado. Y bueno, lo que creo que no hay discusión es que cada modo es más eficiente y más sostenible en determinados tramos, ¿no? En el entorno urbano, por supuesto, para una movilidad eficiente es necesario un transporte público colectivo de calidad. Y lo que hemos visto, la pandemia, nosotros llevamos trabajando bastante en el concepto de MaaS y de movilidad como servicio, y la pandemia un poco lo que ha acelerado es darse cuenta del reparto modal que describía Alberto muy bien, que básicamente hay ciertas personas que quizás se muevan menos. No es que todo el mundo haya dejado de moverse, eso es un punto muy importante, porque hay ciertas opciones de movilidad, como por ejemplo las bicis compartidas o las motos compartidas, que pues, se han disparado el número de registros y de nuevos usuarios. Y pues también ha habido, por todo el tema de la pandemia, un cierto miedo o recelo a utilizar transportes colectivos donde se comparte espacio con mucha gente, ¿no? Independientemente de que los estudios no dijeran nada de los contagios, ni que supusiera ningún tipo de peligro para la salud el ir en transporte público, ¿no? Pero bueno, al final, esta realidad que yo creo también nos ha puesto de manifiesto como una ciudad con menos coches, cuando los meses inmediatamente, los de la desescalada, inmediatamente después del confinamiento, pues se veía también una ciudad en toda España, cada sitio a su forma, pues quizás ciudades más amigables, más centradas en el ciudadano y más sostenibles, ¿no? A largo plazo. Para nosotros, como llevamos proponiendo una alternativa al vehículo propio y una plataforma que al final integra diferentes modos de transporte, siempre teniendo como eje vertebrador el transporte público, que en el caso de Asturias pues, es hacer una palanca en los autobuses urbanos, pues para nosotros ha sido un buen momento. Creemos que estamos en un momento de inflexión, y un momento de inflexión pueden darse diferentes escenarios. Es verdad lo que habéis comentado antes, ¿no? Que quizás se posicione el coche privado por encima de la movilidad sostenible, pero sí que creemos que tenemos varios proyectos activos en marcha, y sí que creemos que ha sido también un poco un incremento de la velocidad de concienciación tanto de los entes públicos como de muchos operadores, y yo creo que se han empezado a tomar en serio esa capacidad de podemos ser sostenibles si colaboramos, y si por medio de la digitalización se acelera el proceso y se da a los usuarios un mejor servicio y se incrementa la accesibilidad a todos los modos de transporte públicos y compartidos de la ciudad, pues yo creo que se puede llegar a esa situación ideal, que bueno, es verdad que a día de hoy todavía nos queda bastante por hacer, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. José Ramón, para una empresa como EDP, ¿cómo definiría un poco el momento que nos encontramos ahí? Por lo que comentaba anteriormente nuestros invitados, parece que se ha producido una cierta paradoja, ¿no? Ha habido, por un lado, un cierto frenazo de esa movilidad sostenible, pero al mismo tiempo
también parece que hay un empuje y un deseo de las administraciones y de los propios ciudadanos de que se fomente, de valorar esa sostenibilidad como una nueva necesidad, como un nuevo valor para nuestra sociedad. Para una empresa energética, ¿cómo es el momento que se está viviendo? ¿Qué perspectivas ha abierto esta nueva situación? Sí, buenas tardes, Marcelino. Pues nada, en principio agradecer, al igual que han hecho mis compañeros de ALSA y de MIR, la posibilidad de participar en estas jornadas tan interesantes sobre infraestructura y movilidad en Asturias. Creo que es una buena posibilidad el poner de relieve los puntos de vista de diferentes actores dentro de esta movilidad. Y nosotros, desde el punto de vista de infraestructuras, como empresa energética que somos, visualizamos el futuro en la movilidad como una movilidad sostenible. De hecho, no es una visión particular solamente de EDP, es una visión sectorial. Estamos viendo que el modelo de negocio en la movilidad y en otros muchos aspectos de la industria está cambiando hacia un modelo mucho más sostenible, con muchas menos emisiones. De hecho, bueno, somos conscientes, creo que todos estamos al día de ese interés europeo, por no decir mundial, de reducir los gases de efecto invernadero. El sector del transporte es un sector que, aunque los vehículos hay que reconocer que son muy limpios, bueno, las emisiones de CO2 pues están ahí, ¿no? Sí es cierto que los vehículos han mejorado mucho respecto a 1990, que es un año que se suele tomar como referencia en cuanto al nivel de emisiones de referencia. Pero es que nuestro estándar, digamos, de calidad y de exigencia ha subido, ¿no? Yo creo que en épocas de crisis hay que contextualizar la situación y sacar conclusiones que te permitan avanzar, ¿no? Las épocas de crisis son épocas también de oportunidades y hay que ver el futuro con optimismo y sacar lecciones de esta situación y ver cómo podemos aplicarlas en el futuro. Nosotros tenemos muchas iniciativas o varias iniciativas en diferentes campos, entre ellos la movilidad, y estamos viendo la integración de las energías renovables con nuevos vectores energéticos como puede ser el hidrógeno, ¿no? En este momento el hidrógeno es bueno, un tema, diría, casi de moda, pero más allá de una moda creo que es una realidad o un presente incipiente para un futuro que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que permitirá que toda esa movilidad sea cada vez pues más sostenible, más eficiente y permita sobre todo, que es lo más importante, desarrollar nuevos modelos productivos y tejidos industriales que hagan que una región pueda avanzar, ¿no? O sea, la oportunidad que tenemos en este momento de desarrollar esa integración de energías renovables con vectores energéticos como el hidrógeno es una oportunidad que debemos de aprovechar, que al sector del transporte o al sector de la movilidad va a ser muy importante porque le va a permitir descarbonizar un sector que no es fácil de descarbonizar por la propia idiosincrasia del sector y además es un tema que estamos viendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. Estamos viendo mucho interés por esa integración de esos nuevos vectores energéticos en el sector de la movilidad y creemos que quien sepa aprovechar esta nueva situación va a posicionarse con cierta ventaja en los próximos años. Tenemos un horizonte, yo creo, dividido en varias fases, 2021, 2024, 2025, 2025-2030 y un horizonte más allá de 2030, ¿no? Las inversiones, diría, multimillonarias que se van a hacer en este tipo de vectores energéticos van a permitir que muchas de estas empresas, tanto de digitalización como de transporte de viajeros, puedan acceder a nuevos contratos en condiciones diferenciadoras, ¿no? Creo que la época de los combustibles fósiles
bueno, si no está en los últimos tramos, está empezando en esos últimos tramos y toda aquella actividad que se genere de alto valor añadido, como puede ser pues la movilidad sostenible con vehículos de pila de combustible alimentados por hidrógeno, será muy relevante, ¿no? Para Asturias en particular, creo que es una oportunidad que rara vez se da. Asturias tiene la gran ventaja de su tejido industrial, de su gran capacidad manufacturera desde hace muchos años. Tenemos muy buenas empresas de ingeniería, muy buenos industriales, gente bueno, pues que constantemente está intentando generar riqueza y esa movilidad sostenible asociando energías renovables y vectores energéticos como puede ser el hidrógeno, no solamente es buena para las empresas energéticas, es buena para todo el tejido industrial, toda la cadena de valor. Y si, como decía antes, somos lo suficientemente inteligentes de sacar conclusiones de esta situación y aprovechar las oportunidades que nos vendrán de Europa, creo que podremos avanzar en un modelo energético y en un modelo productivo en Asturias que aporte riqueza y generación de valor, ¿no? Lo que es cierto es que los modelos productivos tienen sus ciclos y que las capacidades de adaptarse a estos nuevos modelos productivos son los que marcan las diferencias en las empresas. Yo creo que estamos en un momento crucial con los fondos Next Generation de la Unión Europea que se recibirán para luchar contra la pandemia, contra el COVID. Hay una oportunidad muy buena de sumar sinergias entre el sector privado, las administraciones y todos estos actores que de alguna manera permiten que un tejido productivo evolucione, ¿no? Y por terminar, bueno, pues yo quiero ser optimista, como decía antes. El sector del transporte es muy probable bueno, es muy probable, no, con seguridad ha perdido un montón de viajeros, pero creo que es una situación puntual, creo que es una situación que volverá, la gente volverá a viajar. Probablemente viajaremos más con la cabeza que en medios terrestres o aéreos, pero es muy importante que no perdamos la perspectiva de que las oportunidades que se abren en la movilidad sostenible en los próximos 10 años hay que empezarlas hoy para que cuando llegue el momento de estar ahí y ser competitivos estemos al nivel de cualquier país de la Unión Europea. Entonces, yo quisiera lanzar ese mensaje de optimismo porque creo que estamos en un buen momento a pesar de que en situaciones de crisis se pueda apoderar el pesimismo. Creo que sacar conclusiones, mirar al futuro con optimismo y tomar decisiones inteligentes, creo que es lo que debemos hacer en este momento, ¿no? Muchas gracias, José Ramón. Voy a formularles a nuestros invitados también algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Como saben, nuestros lectores tienen la ocasión de preguntar a través del comercio.es y de participar activamente en estas jornadas. Y en concreto, Alberto, tenemos una pregunta muy concreta dirigida a ti, que es, hacías referencia a ella ya precisamente en tu intervención anterior, pero te piden 2 o 3 medidas muy concretas que haya que tomar ya para que Asturias mejore su movilidad. Pues voy a intentar responderte, Marcelino, de forma rápida y sobre todo yendo a cosas muy concretas, ¿no? Actuaciones muy concretas o mejoras muy concretas, ¿no? Lo apuntaba ahora José Ramón. Estamos en un contexto ahora mismo, en el contexto del COVID, en el cual empiezan a surgir una serie de instrumentos y de planes de ayuda y de promoción del transporte que pueden ser muy útiles para abordar mejoras que el propio transporte necesitaba ya desde hace años, ¿no? Y de alguna forma pues dar solución a problemas que teníamos y que de alguna forma ahora pues podemos tener nuevos instrumentos para acometer proyectos más rápido, ¿no? Yo hacía referencia en mi intervención inicial, Marcelino, a todo lo que supone acortar el tiempo de viaje del transporte público frente al vehículo privado. Pensamos que esa es una mejora fundamental y que no se consigue solamente con una actuación. Si analizamos cómo es la movilidad en la región, la movilidad en Asturias, estamos hablando de desplazamientos que se producen en distancias cortas, distancias de 20 kilómetros, 30 kilómetros, poco más. Son viajes cortos, son viajes al final que estamos hablando pues de tiempos de viaje 20 minutos, 30 minutos, 35 minutos y estamos hablando al final de decisiones en las cuales la elección del coche y la elección del autobús desde el punto de vista del propio tiempo
se juega la elección en cuestión de minutos. Entonces, cualquier actuación que podamos hacer desde el punto de vista de infraestructura o de mejora del sistema de transporte que permita generar minutos, ahorros de tiempo para las personas, eso seguramente es lo que al final genera o es una base suficiente, una base necesaria, mejor dicho, para que el viajero se plantee que el transporte público como tal es una opción. Llevando esto al ámbito de proyectos concretos, todo lo que son mejoras que podamos hacer en plataformas propias, carriles buses, ya hablamos de ello en la sesión de ayer, que se aceleren. Son proyectos, al final, en Asturias tenemos la ventaja de que hablamos de proyectos cortos, muchas veces no tienen más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y son proyectos muchas veces que con las propias tecnologías que hay, desde el punto de vista de construcción y de explotación de las infraestructuras, se pueden hacer seguramente de forma rápida y con eso podemos ganarle minutos y podemos ganar eficiencia y podemos ganar fiabilidad en el transporte público de cara al cliente, ¿no? Muy importante, hemos hablado antes también, la centralidad, no perder la centralidad de las estaciones, no entender la estación como un hecho aislado de lo que es un viaje que se plantea una persona. Probablemente sobre un mapa, si uno analiza sobre un mapa lo que es el cambio de una estación, como los proyectos que se están analizando en Gijón, podemos hablar de distancias cortas, 1, 2 kilómetros, 3 kilómetros, poner la estación en un sitio, ¿no? Eso se traduce en 10-15 minutos en tiempos de viaje para las personas. Defendamos la centralidad de las infraestructuras, la centralidad, pongámoslo también en el contexto de una mayor capilaridad, potenciar que nuestros transportes públicos, nuestras líneas de autobús, cuando entren en las ciudades, cuando entren y salgan de las ciudades, tengan paradas. Esa capilaridad nos parece que es un gran valor que tiene el transporte de superficie y que tenemos que aprovechar. Y de alguna forma, esta confluencia de proyectos de infraestructura que permitan conseguir un tiempo de viaje más competitivo frente al vehículo privado, seguramente es un muy buen punto de partida. Si a mayores desarrollamos mejoras de tipo tecnológico como las que estaba comentando Guillermo y que seguramente podemos profundizar más en ellas. Todo lo que suponen pues nuevas tecnologías de comercialización, sistemas de pago sin uso de efectivo, sistemas de información basados en las APPs, mejora de la accesibilidad. Estamos hablando de lo que es el mundo de las tecnologías, la digitalización aplicada a la movilidad. Congeniando, por un lado, mejoras de infraestructura, mejoras de tecnología y mejoras de servicio, seguramente damos respuesta a esa nueva necesidad de movilidad que va a surgir tras la pandemia y podemos contribuir de forma acelerada a recuperar viajes para el transporte público. Guillermo, en tu caso nos preguntan un poco por el desarrollo de una empresa como MIP, de estas nuevas empresas que estáis cambiando la movilidad, que estáis liderando esas nuevas formas, casi diría de vida, ¿no? de entender la movilidad por parte de los ciudadanos, pero nos preguntan si es fácil, pese al discurso de las administraciones, poder impulsar, poder desarrollar una empresa como MIP, si realmente la administración está impulsando que haya nuevas empresas que participen en ese desarrollo, o si el discurso va por un lado y el apoyo real a las nuevas empresas se queda corto, se está quedando corto. Bueno, esto depende mucho de la zona y de cómo enfoca cada administración la movilidad. Sí es cierto que nosotros, en el caso de Asturias, pues hemos hecho un piloto prueba con ALSA en las 3 ciudades más importantes y todo el regional, que cubre toda la parte del Principado. Pero bueno, nosotros lo que hemos visto es que el consorcio pues tiene muchas propuestas e iniciativas que van encaminadas a tener pues un transporte público de calidad y, como ha mencionado Alberto, a que sea una alternativa real al coche. Nosotros sí que creemos que bueno, la percepción del tiempo es importante, pero también cómo se presta el servicio pues ayuda a que la percepción sea mejor. Entonces, nosotros sí que es verdad que intentamos poner de acuerdo a muchas empresas. La mayoría de ellas son competidoras entre sí, pero yo creo que cada vez más y más, tanto las administraciones, yo creo por la obligada aceleración hacia la sostenibilidad, y los operadores ven que la colaboración con plataformas como la nuestra es la vía de pues estar a la última a nivel de tecnología, y también pues nos ven como
una solución a un problema, ¿no?, que es la falta de recursos para la digitalización, de recursos internos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos bastante flexibles y eso hace pues, que apuesten por nosotros. Entonces, nosotros sí que hemos visto un apoyo generalizado, si bien es cierto que, bueno, se tienen que dar unas circunstancias propias en el sitio donde desplegamos la solución. Cambiando un poco de tema, antes, José Ramón, hacías referencia a él, hablabas del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno ha generado, por decirlo de alguna manera, una gran expectativa. En Asturias, en este momento, yo diría que es sin duda uno de los temas de los que más se habla, de los que más habla la Administración, de los que más posibilidades se intuyen que pueden tener, pero te pediría un poco que nos lo aterrizaras, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué impacto puede tener el desarrollo de esta nueva energía en una región como Asturias, en concreto en la movilidad, pero también en su desarrollo económico, ¿no? Sí, efectivamente. El hidrógeno renovable, que es aquel que se produce con fuentes de energía renovable, con solar o eólica, fundamentalmente, es un vector energético que permite descarbonizar sectores con muy poca posibilidad de reducir emisiones, ¿no? El desarrollo del hidrógeno no es un tema nuevo, es un tema ya que lleva muchos años produciéndose. Realmente en este momento el 95% del hidrógeno que se consume en la industria se concentra en muy pocos usuarios y procede de reformados de gas natural, fundamentalmente. Lo que sucede en estos casos es que se emite una cantidad importante de emisiones de CO2 que van en contra, lógicamente, de esta reducción de emisiones que se plantea a nivel europeo o global, ¿no? Entonces, irrumpe con mucha fuerza el hidrógeno verde como elemento integrador con las energías renovables, da esa gestionabilidad, permite abatir sectores con altas emisiones de CO2 y es un vector energético que puede ser aplicado, bueno, y estamos en un foro aquí de movilidad, pero que puede ser aplicado en muchos sectores de la industria, ¿no? Cuando hablamos de la industria hablamos del sector de fertilizantes, sectores químicos, industriales, sectores del transporte, blending en la red de gas natural para reducir emisiones de CO2, fabricación de acero, en fin, estamos hablando de muchos sectores. Asturias, como antes comentaba, es una región que tiene un tejido industrial en muchos casos centrado digamos, en combustibles fósiles, ¿no? O sea, tenemos muchas empresas que desarrollan proyectos a nivel internacional, empresas muy importantes, empresas que tienen una buena imagen fuera de España y que tienen sobre todo un conocimiento muy importante de desarrollo de proyectos, ¿no? Para nosotros, el desarrollo del hidrógeno no solamente es un desarrollo de interés para una energética como puede ser EDP, sino que es una palanca tractora para muchos sectores en Asturias. Por ejemplo, sin ir más lejos, ingenierías, fabricantes de componentes metálicos, suministradores. O sea, es todo un tejido industrial que se genera alrededor y al final una región, la riqueza en una región la da el sector industrial fundamentalmente, ¿no? Sin que otros sectores lógicamente no puedan aportar valor. Pero una región industrializada y con componentes de alto valor añadido permiten generar riqueza, generar empleo, fomentar la retención de talento, evitar pues esa situación que surge ahora pues de reto demográfico y todo aquello que desarrollemos alrededor del hidrógeno verde nos permitirá no solamente desarrollar una industria local a nivel doméstico, a nivel nacional, sino que nos va a permitir estar en el mapa y competir en Europa. O sea, cuando profundizas en el desarrollo que se está haciendo en Europa a nivel de hidrógeno, te das cuenta que países como Alemania, como Holanda, Francia, bueno, por no hablar de Estados Unidos, por no hablar de Australia, Japón, están apostando por estas tecnologías. Creo que
apostar por el hidrógeno verde en Asturias, apostar por la integración con las renovables como elemento fundamental para la propia producción de ese hidrógeno verde, ayudará a generar un tejido industrial de alto valor añadido y posicionar a Asturias con un modelo productivo de futuro en algo, bueno, pues que en Europa como decía antes, un futuro muy incipiente, pero que en Asturias tenemos empresas, tenemos personas formadas, tenemos el interés de empresarios y sobre todo, y sí quiero en este caso comentar el apoyo de la Administración en desarrollar un sector muy beneficioso para la generación de riqueza y empleo en nuestra región. A los tres y que enlaza un poco con la intervención de José Ramón, que hablaba de esos elementos que sí tenemos en Asturias, ¿no? Esas capacidades que tenemos, pero tenemos una pregunta que también pide que nos midamos o que valoréis en qué situación está Asturias respecto a otras regiones. Vosotros las tres empresas trabajáis en toda España, conocéis bien cuál es la realidad la realidad nacional y la realidad de cada autonomía. ¿En qué situación está Asturias desde el punto de vista competitivo? ¿Partimos de un buen lugar o tenemos que mirarnos en alguna otra región para ver cómo se están haciendo las cosas, Alberto? Marcelino, yo te diría que partimos de una muy buena posición en cuanto a algunos elementos que tenemos ya desarrollados y que, en línea con lo que apuntaba José Ramón, con un buen alineamiento de intereses y con una buena dirección de objetivos comunes, seguramente podemos avanzar rápido. ¿Qué elementos buenos tenemos ya creados en lo que es el transporte y la movilidad en la región? Tenemos instrumentos normativos ya desarrollados. Tenemos una ley de movilidad ya desarrollada y es una ley que es muy ambiciosa. Tenemos instrumentos también de regulación, como puede ser el propio CETEA, el Consorcio de Transportes de Asturias. Cuando ponemos en el contexto de lo que puede ser la evolución de la movilidad, si se me permite ese término, cómo va evolucionando la movilidad, cómo se va desarrollando, y comparamos unas regiones con otras, vemos que hay una serie de elementos comunes que garantizan un buen. Una primera la ha comentado, que tengamos sistemas regulatorios claros o desarrollados. En Asturias los tenemos. Seguramente hay que avanzar más en ellos, pero ya tenemos un buen punto de partida. Tenemos una Administración Única de Transportes. Tenemos administraciones locales, lo hemos visto en las intervenciones de ayer, claramente comprometidas con el transporte sostenible, con la movilidad sostenible. Pensamos que es muy buen punto de partida. Muy buen punto de partida y enlazando también con lo que tú comentabas en tu inicio, Marcelino, probablemente la propia pandemia vaya a generar que cosas de las que se venían hablando antes o situaciones que ya veníamos arrastrando, la propia pandemia o el salir de ella va a generar que se aceleren, ¿no? Seguramente esos objetivos que ya tenemos pues, de desarrollo sostenible en el territorio, la pandemia va a hacer que se aceleren y eso nos va a ayudar seguramente pues, a ir más avanzado. Desde el punto de vista tecnológico, y eso seguramente pues Guillermo puede comentar pues con mucho más conocimiento que yo, creo que partimos también de elementos buenos, pero sí que es verdad que es una zona de mejora continua. Hay una mejora continua en el ámbito tecnológico. Si vamos comparando unas ciudades con otras, unas áreas metropolitanas con otras, vamos claramente identificando puntos en los cuales los sistemas pueden ir mejorando. Todo lo que supone la digitalización, todo el mundo que surge en torno a los dispositivos móviles a disposición de los viajeros, eso pensamos que es un muy buen elemento. Si tuviéramos que poner un peros, en este caso, de alguna forma, lastres pequeños que podemos tener y que de alguna forma condicionan el desarrollo, lo he comentado en la intervención anterior, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, tener más infraestructuras dedicadas, tener de alguna forma unos sistemas viarios y unas infraestructuras mucho más dedicadas para lo que es el transporte público de superficie. Si comparamos nuestra región con otros ámbitos del país, ahí seguramente sí que identificamos zonas de mejora. Y yo creo que partimos de una muy buena posición para avanzar en este camino de futuro, ¿no? Secundo la invitación que hacía Alberto para que nos hables un poco de ese aspecto fundamentalmente, ¿no? En esa vertiente tecnológica, vosotros que habéis comenzado ya a trabajar en Asturias, ¿cómo habéis visto esta región? Bueno, a ver, comparado con otros sitios, yo creo que está bastante avanzado. Lo que es positivo es que se han creado empresas de nueva movilidad y hay algo más que transporte público, que la dicotomía tradicional entre vehículo privado y transporte público y los taxis, que están
que son públicos pero están ahí como entre medias. Lo que sí que hemos visto es que, bueno, pues aunque hay un plan de digitalización y hay un proyecto a nivel de consorcio, sí que nosotros echamos de menos ese empuje desde el lado público para que haya más pilotos y se prueben más cosas y no se tenga miedo de hacer ciertos desarrollos tecnológicos que pues, a veces pueden tener problemas y se tienen que gestionar en directo, básicamente, y esa es una parte que nosotros sí que nos gustaría resaltar, ¿no? La capacidad de hacer más, de que sea un terreno de pruebas más amplio y más flexible, siempre y cuando pues teniendo la seguridad de que se va por el camino correcto, ¿no? En lo digital, pues bueno, aparte de eso, sí que hemos visto con los operadores que hemos hablado, pues que tienen una visión unificada de hacia dónde quieren ir y cómo se quieren conectar los unos con los otros, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, eso es muy positivo. Yo creo que hay voluntad de ir mejorando y, como ha dicho Alberto, la parte digital avanza tan rápido que tampoco nos podemos poner en el ritmo de la administración o de grandes operadores porque seguida te quedas obsoleto, ¿no? En cuestión de días hay avances, nuevas formas de acceso al transporte, de experiencia dentro del transporte y lo que es importante es siempre tener los puntos de referencia fuera de Asturias, ¿no? Decir, oye, ¿qué ciudad está haciendo este proyecto pionero en tal sitio? E intentar replicarlo en Asturias, ¿no? Eso es lo que nosotros intentamos hacer cada día, ¿no? Con nuestro software. Antes, José Ramón, ya nos hablabas también precisamente de esas capacidades que tiene Asturias, ¿no? de ese potencial que tienen sus empresas, que tienen su talento. Pero ¿cómo aprovecharlo? ¿Qué se debería hacer para que ese potencial se traduzca en que Asturias pueda estar en la cabeza de este proceso que estamos viendo de transformación? ¿Qué medidas deberían adoptarse? Pues mira, lo importante es que se desarrolle realmente una capacidad de generar hidrógeno verde en costes competitivos que permitan el desarrollo tecnológico de esta industria, ¿no? Nosotros, como te comentaba antes, la generación de hidrógeno verde está ligada 100% a la generación de energía renovable y Asturias no es una región muy favorecida por pues energías renovables, desde luego desde el punto de vista solar y eólica no son las peores, pero tampoco son las mejores condiciones, ¿no? Entonces, lo que en principio habría que articular son mecanismos para hacer o permitir que la energía que genera ese hidrógeno verde sea más económica y se pueda realmente desarrollar un hub en Asturias de desarrollo de energía verde, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que toda aquella energía que se genera renovable con destino a electrolización, a generar hidrógeno verde, tuviera algún tipo de apoyo administrativo, regulatorio, fiscal, bien, medidas de alguna manera que ayuden a que energía que se pueda producir en energía renovable, me refiero, que se pueda generar en mejores condiciones, digamos, ambientales, puedan comercializarse en Asturias y podamos de alguna manera generar o hacer esa generación de hidrógeno verde a nivel local, ¿no? Por otro lado, necesitaríamos el desarrollo de un marco regulatorio exprofeso para el hidrógeno verde, ¿no? A día de hoy pues está caracterizado como un producto químico y tiene sus particularidades. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que tener es una certeza regulatoria o un marco regulatorio claro para todos los actores,
una posibilidad de utilizar energía renovable de red con garantías de origen que permita certificar el hidrógeno como verde, unos mecanismos de certificación de hidrógeno verde que ayuden a que se pueda impulsar esas líneas de generación de hidrógeno y cuando tengamos ese tipo de actuaciones, las empresas están preparadas para tomar el testigo de esos retos, ¿no? Las empresas están acostumbradas a operar en mercados lejanos, con circunstancias cambiantes, con marcos regulatorios cambiantes y el punto clave es que seamos capaces de poner hidrógeno verde competitivo. Los países del sur, entendiendo por países del sur, pues España, Portugal, Italia, están en una muy buena posición para posicionarse como hub exportador de hidrógeno verde. Asturias tiene infraestructuras, tiene, como decía, empresas y siempre que haya un apoyo a esa integración entre la energía renovable generada fuera o en las condiciones más ventajosas y pudiéramos certificar ese hidrógeno en unas condiciones económicas, el desarrollo del tejido industrial para impulsar ese nuevo sector verde o ese nuevo sector del hidrógeno verde está ahí. O sea, no, es más una cuestión de cómo hacer que la situación actual nos permita reducir los costes energéticos no tanto por la generación, sino por lo que conllevan los peajes de red, los impuestos asociados, los impuestos de generación. O sea, nosotros lo que plantearíamos es que la energía tuviera cierta consideración o cierta diferenciación respecto a la energía que se destina a electrolización y generación de hidrógeno verde frente a aquella otra energía generalista que lo que hace es pues atender un sector, pero no es un elemento diferenciador como tal. Alberto, tenemos aquí una pregunta que enlaza con algo de lo que hablabas antes, que son las infraestructuras, los proyectos de infraestructuras, ese soporte necesario para el desarrollo de la movilidad. Y es una pregunta bastante crítica. Nos dice que si se puede hablar de nueva movilidad cuando todavía no hay ni fecha para la estación de Gijón. Si se puede organizar así una nueva movilidad en Asturias. Pues muy de acuerdo, Marcelino, con lo que comentas, ¿no? Y lo tratábamos de alguna forma pues de mencionar antes, ¿no? En las intervenciones previas, ¿no? Al final tenemos que partir de algo que es ponernos en la visión del cliente, cuando realmente el viajero tiene que plantearse hacer un trayecto y tiene que tomar una decisión. Y esa decisión viene muy influida, como decíamos antes, por el tiempo de viaje. Y el tiempo de viaje no es el que nosotros pensamos como transportistas, o es el tiempo de viaje que podemos intuir de forma aislada cuando planteamos un trayecto concreto en una ciudad. Estamos planteando del tiempo que percibe una persona cuando tiene que ir desde su residencia, por ejemplo, a la universidad a estudiar, o a su centro de trabajo, o al hospital. Y ahí tenemos que ser muy competitivos. Y tenemos que ser competitivos en tiempo de viaje, y tenemos no solamente en tiempo de viaje, sino también en frecuencia y en fiabilidad. Y es muy difícil, tú lo has comentado, Marcelino, y tienes toda la razón, es muy difícil avanzar en estos objetivos si no tenemos unos desarrollos de infraestructuras que vayan rápido, infraestructuras que vayan claramente orientadas al transporte público y a mejorar los viajes, y que de alguna forma, ayer se comentaba en las sesiones también, que haya unos análisis técnicos, unos proyectos técnicos que de alguna forma pues justifiquen las intervenciones que se van a hacer. Comentábamos antes también el hecho de que estamos hablando de trayectos de corto recorrido, trayectos cortos, corta distancia, 20 minutos, 30 minutos, en los cuales las decisiones de viaje se juegan con minutos, por minutos arriba o abajo. Guillermo Campamor nos hablaba también de la importancia que tienen las propias apps y las herramientas que están desarrollando, que para nosotros son interesantísimas desde el punto de vista de ofrecerle al cliente una información única. Estamos hablando de lo mismo, que el cliente realmente tiene que tomar una decisión, tiene que plantearse una opción de viaje y tiene que encontrar una opción global de viaje puerta a puerta que le satisfaga esa necesidad. Eso es muy difícil hacerlo desde el prisma del transporte público si no tenemos unas buenas infraestructuras. Y unas infraestructuras muy dedicadas y muy orientadas al fin que se trata, que es ganar viajeros para el transporte público. En nuestra opinión, y Guillermo lo decía también, no es un debate entre el ferrocarril, entre el autobús, entre el coche compartido, no. Al final es, de alguna forma, armonizar, integrar todo lo que son los transportes públicos, los transportes colectivos, dotarlos de unas infraestructuras adecuadas y que eso de alguna forma sean unas buenas soluciones para lo que el cliente realmente está pidiendo, está demandando, ¿no? Llevándolo a proyectos concretos que ahora mismo tenemos en la región,
lo hemos comentado antes, todo lo que es el desarrollo de plataformas reservadas, carriles de acceso a las ciudades, no perder la centralidad de las estaciones, en todo lo posible mantener o incrementar la capilaridad, las paradas de transporte cuando las líneas interurbanas penetran en nuestras ciudades, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, de alguna forma que esa capilaridad se mantenga, se incremente, trabajar puntos de intercambio modal, pequeños intercambiadores de superficie. Cuando estamos comparando, Marcelino, tú lo comentabas antes, buenas prácticas de otras ciudades, otras áreas metropolitanas que van desarrollando, aquí vemos elementos claros de aprendizaje. De alguna forma, cómo esa combinación de infraestructuras propias, capilaridad de la red y de alguna forma diversidad de puntos de parada para cortar el tiempo de viaje, eso es muy virtuoso. Con eso se consigue generalmente resultados rápidos en la movilidad. Guillermo, una cuestión que nos formulan, que hablan de todos los tipos de movilidad, también de elementos nuevos, hasta de nuevos vehículos. Se ha multiplicado, por ejemplo, el uso de la bicicleta durante la pandemia, los patinetes eléctricos, han comenzado también a actuar nuevas empresas dentro de las ciudades. Y te plantean si las ciudades están preparadas para esta eclosión, para este boom de nuevas formas de moverse dentro del ámbito urbano, o primero hay que regular ese ámbito y ordenar las ciudades para que esto pueda desarrollarse de una manera ordenada y sobre todo atractiva, ¿no? Sí, la pregunta es clave, es muy difícil responderla bien o mal, ¿no? Yo os voy a comentar lo que nosotros vemos y lo que creemos que debería ser, ¿no? Bueno, un poco está muy relacionado con lo que decía Alberto, pero también yo creo que hay una parte de autocrítica y reflexión que tenemos que hacer todos. Es cierto que la infraestructura a veces pues no es la óptima, ¿no? No hay suficientes carriles bici o no hay aparcamientos destinados a determinados vehículos, pues, como los patinetes o motos compartidas, y terminan siendo pues, dejados por los usuarios en el centro de la acera, que al final va en perjuicio del peatón, ¿no? Entonces, esa prioridad o forma de uso, pues nosotros creemos que es verdad que la regulación puede hacer un push, ¿no? Puede forzar ciertos comportamientos, pero también parte de un uso personal de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Creemos que, aunque es más difícil cambiar la infraestructura que, por ejemplo, cambiar la regulación, que es una cosa relativamente sencilla, ¿cuál es el problema? Que la gente que hay detrás usando todos los medios, pues tienen un poco que entender cómo se usan esos medios y cuál es la forma más civilizada de usarlos de manera combinada, ¿no? Yo supongo que aquellos que pues, son ciclistas o usuarios de bici diaria, pues tienen una forma de relacionarse con el medio de la bici X que es diferente a aquellos usuarios que usan la bici de manera puntual, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante, yo creo, es que la gente empiece a tomar conciencia de cómo afectan sus acciones o sus decisiones en movilidad al resto, ¿no? Al resto de los modos y al resto de las ciudades. Entonces, esa es una parte que nosotros siempre decimos que hay que hacer una labor quizás pedagógica por parte de los operadores y del ente público antes de una regulación, ¿no? Hemos visto casos de hiperregulación de ciertos modos que lo único que han hecho es desincentivar el uso de los mismos, ¿no? Entonces, ¿eso es positivo? Pues una hiperregulación normalmente no tiene muy buenos resultados si la gente no sabe cómo relacionarse con los modos, ¿no? Entonces nosotros somos partidarios de que la regulación pues vaya poco a poco adaptándose de una manera orgánica a cómo la gente se relaciona con los diferentes modos
Y lo último, pues por coste y tiempo, es la infraestructura. José Ramón, antes comentabas precisamente también el aspecto regulatorio, ese marco regulatorio, como uno de los elementos que había que tener en cuenta en el desarrollo de estas nuevas energías. ¿Cuáles pueden ser las otras dificultades, los otros escollos o barreras que se puedan encontrar en este momento las empresas? ¿Qué le pediría, me imagino que a la Administración, que despejara en ese camino? ¿Cuáles pueden ser los problemas para que podamos avanzar, para que Asturias pueda avanzar al mismo ritmo que lo van a hacer otros países, otras zonas de Europa, en el desarrollo de energías como el hidrógeno? Sí, Marcelino, pues yo creo que lo fundamental es la implicación de la Administración en todo ese tipo de proyectos de hidrógeno, entendiéndolos no como proyectos aislados, no como proyectos del interés de una o varias empresas, sino como el interés tractor de una región. Siempre y cuando seamos capaces de que la Administración apoye determinados mecanismos que hagan o que permitan que el hidrógeno verde se pueda producir en condiciones económicas competitivas a nivel europeo. Nosotros sabemos los niveles esperados en Europa para este hidrógeno verde. Creo que seremos capaces de que las propias empresas tengan esa participación en este nuevo sector, ¿no? Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que toda la formación, el apoyo, la información hacia las personas, la comunidad que se puede hacer en este sentido es muy importante para entender realmente el potencial de un mercado como el hidrógeno verde en una región. Las empresas necesitan ser conscientes de que este tejido industrial va a tener un apoyo. Probablemente en las primeras etapas necesite de un apoyo de la Administración, tanto a nivel, digamos, regulatorio como a nivel económico y sobre todo, pues, que evidentemente, como antes comentaba Alsa, pues que de alguna manera Alberto decía que las empresas, pues bueno, en este momento quizá están más preocupadas en el día a día que en el mañana, ¿no? Entonces, bueno, intentar que las empresas pasen el día a día y subsistan en esa actividad comercial, pero que tengan un apoyo para poder desarrollar nuevas tecnologías que tienen un coste y que las empresas no pueden asumir en solitario, ¿no? Creo que cuando la Administración articule mecanismos que permitan que se pueda generar hidrógeno verde competitivo en Asturias, las empresas que puedan participar de una manera rápida se adaptarán y entrarán en ese mercado, ¿no? Se nos va agotando ya el tiempo, pero antes, si me permiten, nuestros invitados me gustaría plantearles, para finalizar, un último ejercicio, una cierta proyección, una pregunta dirigida hacia el futuro, una cierta mirada hacia lo que va a venir. Y podemos poner, si les parece, una fecha de referencia, una fecha muy simbólica, que se está utilizando mucho, que es el año 2030. Todos los objetivos de desarrollo sostenible la están utilizando como fecha de referencia. Yo les pediría a nuestros invitados que nos dibujen cómo creen que va a ser la movilidad y cómo va a ser en concreto también aquí en Asturias esa movilidad y ese desarrollo en el año 2030. En definitiva, cómo será nuestro futuro, cómo creen también que debería ser nuestro futuro. Alberto. Pues Marcelino, yo creo que el horizonte que planteas, el horizonte temporal, además está muy bien traído, ¿no? Ese 2030 que es un año que está próximo, no es algo que podamos pensar que está muy lejano del tiempo. Cualquier decisión que tomemos y que tenga que ver con infraestructuras, que tenga que ver con flota, proyectos como los que ha estado comentando José Ramón, ese 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Y yo lo relaciono, Marcelino, con la intervención que tú hacías al inicio, con tu presentación, cuando hablabas de nuevas formas de entender la sociedad, nuevas formas de entender la movilidad, cambios que van a venir.
Si nos retrotraemos en el tiempo hace un año, justamente por estas fechas, a 10 días, que en aquel momento no sabíamos que se fuera a decretar el primer estado de alarma, y todo lo que ha venido después, yo creo que nadie en aquel momento podríamos imaginar pues todo lo que ha pasado en este año, ¿no? Todos los cambios de todo tipo que hemos tenido que afrontar y las decisiones tan duras y tan complicadas que se han ido tomando, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a pensar seguramente de otra manera, a pensar seguramente cómo haciendo cosas de otra manera pues se pueden plantear esos objetivos de cara al 2030 que nosotros sí pensamos que están muy vinculados con las nuevas herramientas y los nuevos instrumentos que pueden surgir también como consecuencia de la pandemia, ¿no? Eso nos hace tener confianza. Nosotros tenemos confianza en que podemos llegar a ese 2030. Sí pensamos que es algo que puede ser titánico, algo que va a ser realmente complejo porque tenemos que combinar políticas que son distintas y que tienen que ir muy de la mano, ¿no? Prácticamente hemos hablado de todas ellas en la sesión, ¿no? Hemos hablado de infraestructuras, de digitalización, de regulación, de sostenibilidad. Hay una quinta pata que no hemos tocado, que es la financiación. Son 5 vectores que seguramente tienen que ir muy de la mano, ¿no? Infraestructuras, digitalización, regulación, sostenibilidad, financiación. ¿Cómo imaginamos nosotros ese 2030? Nosotros ese 2030 lo imaginamos con unos transportes públicos, los transportes colectivos pues van a estar muy al servicio de lo que las personas quieren, transportes muy adaptados, muy al servicio de decisiones concretas de movilidad, muy en la línea de lo que nos apuntaba Guillermo, transportes muy digitales, muy basados en la información que sepamos dar al cliente en tiempo real, que de alguna forma podamos interactuar mucho con nuestro cliente, con nuestro viajero, sepamos entender lo que realmente quiere y cómo tenemos que dárselo, partiendo siempre de que necesitamos infraestructuras, lo hemos comentado antes, sin infraestructuras y sin unos tiempos competitivos es muy difícil hacer nada, ¿no? La movilidad sostenible desde el punto de vista ambiental, yo creo que José Ramón lo ha planteado muy bien. Hay un camino muy claro. El Pacto Verde de la Unión Europea nos sitúa en los escenarios. Este 2030, Marcelino, que tú dices, con un esfuerzo de reducción de emisiones muy grande. Un 2050 de una economía neutra desde el punto de vista de las emisiones. Y surge el concepto de la transición. ¿Cómo vamos consiguiendo esa transición justa? ¿Cómo vamos llegando a ese punto? Tiene mucho que ver con las propias tecnologías de flota que ahora mismo no están del todo desarrolladas y hay que terminar de culminar. De alguna forma, pues hay un escenario de transición en el que lo que sí que necesitamos los operadores, y yo creo que la sociedad en general, es certeza. De alguna forma, pues que haya certeza, que haya previsibilidad, que tengamos de alguna forma pues unas políticas muy bien alineadas, administración, empresa, sociedad, operadores, tecnólogos, proveedores, que de alguna forma pues tengamos todos unos horizontes más o menos ciertos de cómo tenemos que ir tomando las decisiones. Termino hablando de la regulación y de la financiación. Comentaba Guillermo que todo lo que tiene que ver con la regulación de la nueva movilidad, fundamental. La propia regulación del ámbito de la contratación, todo lo que supone introducir elementos de transformación ahora mismo en una movilidad que es regulada, que está basada en contratos con las administraciones, tanto el ámbito privado como el ámbito público, esa regulación también tiene que ir evolucionando. Son varias cosas que tenemos que ir haciendo en paralelo, ¿no? Y termino hablando de la financiación. Hablamos de un escenario en que seguramente pues, las formas de financiar el transporte tienen que cambiar. Hay ahora mismo, lo comentaba José Ramón, una oportunidad de corto plazo que seguramente pues es muy apasionante si la sabemos aprovechar bien, que son todos los fondos que podemos tener para la recuperación también de la economía y de la sociedad, aprovechando pues el apoyo de la Unión Europea. Es un momento en el que seguramente si aprovechamos bien estos instrumentos que hemos hablado, infraestructuras, digitalización, regulación, sostenibilidad, financiación, podemos llegar a ese 2030 que estamos intentando imaginar. Guillermo, valorando un poquito todos estos elementos, con el añadido al que se refería Alberto, que creo que es muy importante, que es esa apuesta de la Administración, especialmente parece que de la Administración Europea por un cambio muy importante en materia de movilidad. ¿Cómo crees que será la traducción en los próximos años, en esa fecha, la traducción a la realidad, por decirlo de alguna manera? Sí. Guillermo, perdona. Perdón, que no se veía. En la fecha del 2030 creemos que también es una fecha acertada porque, bueno, se supone que en el panorama de entonces, pues la digitalización pues va a estar más
más avanzada que ahora, y contaremos además con toda la parte de las comunicaciones, que es muy importante a la hora de coordinar los distintos transportes, mucho más avanzada. Quizás ya tengamos desplegado el 5G y haya otras formas de interacción con los vehículos y la infraestructura, que es el siguiente paso después de la integración. Y para nosotros, pues se plantea un escenario donde cada vehículo, en este caso, pues el autobús, el transporte público, transportes compartidos y demás, tengan una labor predominante en el trayecto, que son fuertes. Es decir, un ciudadano de Gijón pueda perfectamente ir todos los días a trabajar en diferentes modos de transporte, quizás no haciendo idas y vueltas en el mismo vehículo, sino haciendo una vida, una rutina diaria multimodal, que además esté informado en todo momento, como ha dicho Alberto, por el tiempo real y todos los condicionantes que pueden afectar a su viaje, adaptado con las necesidades del día a día. Pues obviamente una persona que a lo mejor es ciclista, pues el día que llueve, la propia plataforma le va a decir cuál es la mejor forma de moverse, y dejando el espacio, que obviamente tiene un espacio interesante, el vehículo propio o turismo, que es pues para esos viajes de recreo a nivel normalmente familiar, por el número de plazas que tiene, de una forma esporádica, ¿no? Y centrándonos que en el día a día los desplazamientos que se hagan en la región pues estén del todo digitalizados, y la gente pues tenga un impacto en el medio ambiente y en la forma de moverse mucho más óptimo que el que hay a día de hoy. Por lo que nosotros en 2030, quitando condicionantes de financiación y de planes estratégicos de todos los operadores, sí que esperamos que el Mobility as a Service, la movilidad como servicio, las plataformas integradoras, vía app o por otros interfaces diferentes, sean la forma óptima por la que moverse en Asturias, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. José Ramón, no sé si esta fecha de 2030, para lo que estamos hablando sobre energía, es una fecha válida o hay que mirar un poco más allá. Este desarrollo, por ejemplo, de energías como el hidrógeno lo vamos a ver en ya casi diría que un corto plazo, porque 2030 suena lejano, pero ya no lo está tanto, ¿no? ¿Vamos a ver esas aplicaciones traducidas a nuestra vida o hay que mirar un poquito más allá? No, las vamos a ver, y mucho antes de 2030, ¿no? Antes he estado tomando unas notas de los datos por no solamente dar un mensaje, sino dar unas cifras. Fijaros, en 2024 la previsión de la estrategia europea sobre el hidrógeno es que debería de producirse 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable al año. En 2030, 10 millones de toneladas de hidrógeno. Y como cifra orientativa, la Directiva Europea establece que el consumo final de energía renovable en el sector del transporte sea como mínimo del 14% en 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es mucho más ambicioso y establece una cuota del 28%. A modo, pues de cifras, que cada uno puede sacar la conclusión que considere, pues la previsión es que en 2030 tendremos entre 150 y 200 autobuses de pila de combustible circulando con hidrógeno renovable en flotas de autobuses urbanos. Entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros, lo que son furgonetas de reparto, todo ese tipo de última milla, digamos paquetería, todo ese tipo de transporte local, ¿no? Se aplicará al menos a trenes. Hay varias líneas pensadas, al menos 2 líneas pensadas.
maquinaria de material handling, todo lo que es maquinaria portuaria, todo lo que es los vehículos aeroportuarios. Y un tema muy importante que también comparte con la movilidad por electrificación directa son los puntos de recarga, ¿no? La previsión es que en 2030 se establezca una red de al menos 100, 150 hidrogeneras, que son digamos, las gasolineras del hidrógeno, en una red que entre cada una de estas hidrogeneras no haya más de 250 kilómetros. Con esto quiero decir que más que una idea de una empresa o de varias empresas que puedan tener un interés o que pueda percibirse como un interés por alguien en desarrollar una línea de negocio, la estrategia del hidrógeno en 2030 conlleva un despliegue a nivel europeo enorme con inversiones multimillonarias y en la que entiendo que las empresas asturianas están capacitadas, pueden y deben de estar. Pero para estar en 2030 en esa situación de poder ser un actor relevante a nivel europeo, hay que empezar en 2021, pues quizás a lo mejor no con proyectos estrella, pero sí con pequeños proyectos que nos permitan pues llegar a la consecución de hidrógenos renovables en unas tasas asumibles por las empresas, ¿no? En este caso, pues por un operador como pueda ser ALSA en el sector del transporte, ¿no? Creo que considerar 2030 como un escenario realista es adecuado y es un escenario en el que muchas empresas, no solamente españolas, están trabajando. Entonces, bueno, entiendo que ahí debemos de estar y además podemos estar, ¿no? Pues me parece una buena afirmación para cerrar un poquito las intervenciones. Queremos y debemos estar, ¿no? Las dos cosas. José Ramón, pues se nos ha agotado el tiempo de esta segunda jornada, pero antes de despedirme quiero dar las gracias a nuestros invitados, Alberto, Guillermo, José Ramón. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a entender cómo está ahora mismo la movilidad, pero sobre todo por ayudarnos también a ver cómo debería estar y cómo va a estar en los próximos años algo tan importante. Tan importante de manera individual y tan importante para la sociedad asturiana en su conjunto. Muchas gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos hoy en esta jornada. Muy buenas tardes. Chao.